Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a este su cuarto bimestre en nuestra asignatura de física. Nosotros desde el bimestre pasado hemos venido trabajando acerca de conceptos asociados con el calor, la temperatura y algunas propiedades de su comportamiento. A esto se le conoce con el nombre de termodinámica. En particular, este bimestre vamos a hablar de la termodinámica en lo que tiene que ver con las relaciones que existen entre temperatura, presión y volumen, principalmente en gases, en el entendido de que cuando un sistema físico está en movimiento, sistema físico que puede involucrar gases, sólidos, líquidos, lo que sea, se está produciendo energía. Y esta energía produce dos cosas, por un lado calor y por otra parte el trabajo. De la siguiente manera. En primera medida, cuando se está transformando la energía de una forma y otra a otra, hay una cantidad de esa energía que se transforma en calor. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando se prende un bombillo. Cuando se está prendiendo un bombillo o se mantiene un tiempo el bombillo prendido, se está transformando la energía eléctrica en energía luminosa para que el bombillo se mantenga encendido. Sin embargo, ustedes notan que el bombillo se calienta. ¿Por qué? Porque una parte de esta energía eléctrica se transformó no en energía luminosa, sino en calor. En este sentido, por ejemplo, en general, cuando la energía interna del sistema se puede definir como el calor que se genera menos el trabajo que se está realizando. Y igual, de todas maneras, la energía interna siempre se va a mantener constante, solo que una parte de ella se transforma en el trabajo que se está realizando y la otra parte en calor. A esto es lo que conocemos como la primera ley de la termodinámica. Asimismo, y como se mencionaba anteriormente, tenemos que hay un intercambio de energía en los sistemas físicos que se da de dos maneras, como les acabo de mencionar. Por una parte se transmite en el trabajo que se está realizando y en general el trabajo se define simplemente cuando hay una fuerza que produce un desplazamiento. Entonces ahí se está transfiriendo energía. Pero también se transmite en forma térmica, el intercambio de energía en el que la energía se transforma en calor. Y esto se produce entre sistemas que se encuentran a distinta temperatura y se da lo que llamamos el equilibrio térmico, que lo veíamos el semestre pasado, que es cuando el calor de los dos objetos se nivela. En producto de esta relación y estas formas en que se intercambia energía, es que podemos hablar del hecho de que el calor puede transformarse en trabajo. Hay una relación entre estas dos formas. Y es lo que llamamos las máquinas térmicas. Aquí podemos meter los motores de los carros, en general cualquier motor que funcione mediante la combustión, se está valiendo de este hecho, de que parte de la energía que se transforma en calor se puede transformar en trabajo. Y a este hecho es el que llamamos la segunda ley de la termodinámica. Asimismo, esto depende mucho también a nivel molecular, de cómo se están comportando las moléculas dentro de un sistema. Y a este comportamiento, que en general es desordenado o que tiene un nivel de desorden, a ese nivel de desorden lo vamos a llamar la entropía. ¿Qué tan desordenadas están las moléculas dentro del sistema? Asimismo, Asimismo, para identificar un poco mejor cómo se da esta entropía o cómo se comporta este desorden a nivel molecular, es que tiene mucho sentido pensar en cómo se dan los procesos térmicos en los gases. Y esto involucra tres elementos importantes que mencioné al principio. El primero tiene que ver con la presión, el segundo con el volumen y el tercero con la temperatura, que son tres características importantes con las que cuenta cualquier gas. Y dependiendo de cómo se da el comportamiento entre estas, es que tenemos los diferentes procesos termodinámicos. El primer proceso termodinámico es el proceso termodinámico isobárico. Vamos a decir que un proceso termodinámico es isobárico cuando la presión que experimenta el gas se mantiene constante, y la relación entre el volumen y la temperatura es directamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que a medida que aumenta el volumen, aumenta la temperatura de una manera proporcional, o a medida que disminuye el volumen, disminuye la temperatura. Y estos procesos termodinámicos isobáricos se guían por la ley de Charles. La ley de Charles dice lo siguiente: como les decía, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen, como se puede ver aquí en la gráfica. A medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Esta es la ley de Charles. Y la presión se mantiene constante. Y esto se representa mediante la siguiente fórmula. Como les dije, la relación entre el volumen y la temperatura es directamente proporcional. Quiere decir que un volumen 1 dividido entre una temperatura 1 me da lo mismo que dividir un volumen 2 entre una temperatura 2. Entonces dividir este volumen entre esta temperatura me da lo mismo que dividir este volumen entre esta temperatura, por ejemplo.
Y en este caso, como el proceso es isobárico, eso es lo primero que vamos a tener en cuenta, quiere decir que la presión es constante. Vamos a ver un par de ejemplos donde se aplica un poco mejor esta ley y donde se está dando un proceso de tipo isobárico. Entonces, por ejemplo, un globo tiene un volumen de 1,55 litros a 25 grados Celsius. ¿Cuál sería el volumen si el globo se calentara a 100 grados Celsius? Supóngase que la presión es constante. Es decir, con esta aclaración ya tenemos claro que el proceso que se está dando es de tipo isobárico. Entonces, ¿qué datos tenemos? El volumen 1, ¿cierto? El volumen 2, que no lo tenemos, es lo que nos están preguntando. La temperatura 1 y la temperatura 2. Vamos a trabajar en estos ejercicios, y aquí quiero dejar claro esto. El trimestre pasado vimos cómo hacer conversiones de temperatura, que las temperaturas las vamos a manejar principalmente y vamos a tenerlas siempre en grados Kelvin. Entonces fíjese que aquí en nuestro ejemplo directamente aplicamos la fórmula que ya conocemos, cantidad de grados Celsius más 273, y eso me da la cantidad de grados Kelvin. ¿Listo? Entonces pasamos las dos temperaturas a grados Kelvin. Y fíjese que aplicamos nuestra fórmula, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces fíjense, como estas dos divisiones deben dar lo mismo, entonces debo buscar algo que, debo buscar el volumen 2, de tal manera que dividido entre la temperatura 2 me dé lo mismo que el volumen 1 dividido entre la temperatura 1. Esto es similar a una regla de 3, volumen 1 por temperatura 2 dividido entre la temperatura 1. Entonces vamos a, ya viendo eso, vamos a aplicar nuestra fórmula. Entonces el volumen 1, que es 1,55, por 373, que es mi temperatura 2, dividido entre 298, que es mi temperatura 1. Y tenemos que el volumen 2 va a ser de 1,94 litros. Entonces fíjese que al aumentar la temperatura en el globo, el volumen va a aumentar. Es decir, se expande el gas que está en el interior del globo. El oxígeno en este caso, que está en el interior del globo, se va a expandir. Entonces, porque en este caso tenemos un proceso isobárico. La presión es la misma, pero a medida que aumenta el volumen, se aumenta la temperatura. Asimismo, miremos otro ejemplo. Un globo tiene un volumen de 325 mililitros a 17 grados Celsius. ¿Cuál sería la temperatura si el volumen se incrementara hasta 392 mililitros? Fíjense que en este caso ya tenemos los dos volúmenes. Tenemos una temperatura y nos faltaría la otra. Creo que aquí es evidente que como tenemos dos temperaturas de tal manera que aumentó, dos volúmenes, perdón, que a medida que aumentó el volumen, la temperatura que nos va a dar también va a ser mayor. Vamos a verificar si eso es cierto. Entonces tenemos aquí nuestros datos, volumen 1, volumen 2, temperatura 1, temperatura 2, que es la que no tenemos. Recuerde lo de convertir a grados Kelvin. Y recuerde además que debo estar manejando siempre las mismas unidades de medida. Aquí ambas están mililitros, entonces puedo trabajarlo sin problema. Vamos a aplicar la fórmula. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Lo que les decía ahorita, vamos a hallar temperatura 2. Vamos a aplicar de nuevo nuestra regla de 3. O sea, volumen 2 por temperatura 1 dividido entre el volumen 1. Resolvemos, es decir, reemplazamos el volumen 2, que es 392 mililitros, por la temperatura 1, que es 290 grados Kelvin, dividido entre el volumen 1, que es 325 mililitros. Hacemos nuestras cuentas respectivas y la temperatura 2 nos dio 349,7 grados Kelvin. Entonces fíjese que pasó de 290 grados Kelvin a 349,7 grados Kelvin. Como les decía al principio, fíjese que efectivamente la temperatura fue mayor. Aquí de nuevo tengo un proceso de tipo isobárico. La presión es constante, no nos dijeron nada de la presión, y a medida que aumentó el volumen, fíjense que el volumen del globo aumentó su temperatura, la temperatura a la que estaba expuesto. ¿Listo? El siguiente proceso que vamos a mirar es el proceso de tipo isotérmico. ¿Qué significa isotérmico? Como su nombre lo indica, iso es igual y térmico es de temperatura. En este caso es la temperatura la que se mantiene constante. ¿Qué significa eso? Que hay una relación entonces ahora entre la presión y el volumen. Pero ojo, porque aquí hay una cosa importante. En el caso anterior, en los procesos isobáricos, vimos que el volumen y la temperatura tienen un comportamiento directamente proporcional. Aquí, entre la presión y el volumen, el comportamiento es inversamente proporcional. ¿Qué significa? Que a medida que aumente la presión, disminuye el volumen. ¿Sí? O a medida que aumente el volumen, disminuye la presión. Es lógico.
Entre más presiono, pues más pequeño sea, menos espacio ocupa el gas, por ende, pues el volumen disminuye. Entonces, aquí la relación ya no es directamente proporcional como en el anterior, sino inversamente proporcional. ¿Esto qué significa? Que la fórmula, a diferencia de la que teníamos antes, que era una magnitud sobre la otra, igualada a una magnitud sobre la otra, en este caso es la división entre los dos elementos de la misma magnitud, igualada a la división entre los otros elementos de la misma magnitud. Volumen 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2 dividido entre presión 1, ¿sí? Y los invertimos en el caso de la presión. Esa es en general nuestra fórmula para los procesos isotérmicos, y esta fórmula es lo que vamos a llamar la ley de Boyle. Entonces vamos de nuevo a mirar un par de ejemplos donde se están dando estos procesos de tipo isotérmico. Por ejemplo, miremos este caso. Un gas ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos a una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será su volumen si la presión recibida aumenta a 900 milímetros de mercurio? Fíjese que aquí estamos aumentando la presión sobre el gas, ¿sí? Como les decía anteriormente, a medida que aumento la presión sobre el gas, obviamente el volumen va a disminuir, según lo que acabamos de analizar. La relación es inversamente proporcional. Vamos a verificarlo y a ver si la fórmula efectivamente nos da la razón. Entonces, para ello miremos los datos que tenemos. El volumen 1 es de 200 centímetros cúbicos, la presión 1 es de 760 milímetros de mercurio, el volumen 2 no lo conozco, es el que me están pidiendo, y la presión 2 es de 900 milímetros de mercurio. Entonces fíjese que tengo todas mis magnitudes en la misma unidad de medida, por ende lo puedo resolver. Vamos a aplicar de nuevo nuestra fórmula, volumen 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2 sobre presión 1. Despejamos o aplicamos la regla de 3 que les decía hace un momento. Volumen 1 por presión 1 dividido entre presión 2. Aquí tengo mi fórmula ya despejada. Reemplazo. Entonces fíjense que tengo 200 por 760 dividido entre 900. Hago las cuentas respectivas y me da 168,8 centímetros cúbicos. Fíjese que la fórmula nos confirma lo que el sentido común ya nos había dicho, y es el volumen va a disminuir, debido a que este es un proceso isotérmico. La temperatura no nos han dicho nada, la temperatura siempre se mantuvo constante y al aumentar la presión se disminuyó el volumen que estaba ocupando el gas. Ahora miremos otro ejemplo. Una muestra de oxígeno que ocupa un volumen de 500 mililitros a 760 torricelis de presión se quiere comprimir a un volumen de 380 mililitros. ¿Qué presión debe ejercerse si la temperatura permanece constante? Entonces fíjense que aquí de inmediato nos están diciendo que la temperatura está constante. ¿Qué significa? Que es un proceso isotérmico. Y nos están dando los dos volúmenes. Entonces, inicialmente era 500, ahora lo tenemos en 380. Vamos a disminuir el volumen. Como les decía que en los procesos isotérmicos la relación es inversamente proporcional, tengo que ejercer una presión mayor a la que se está ejerciendo, ¿cierto? Ya que el valor debería ser mayor a estos 760 torricelis. Vamos a ver si la fórmula nos da la razón. Entonces vamos a mirar qué datos tenemos. Entonces el volumen 1 es de 500 mililitros, la presión 1 es de 760 torricelis y el volumen 2 es de 380 mililitros y la presión 2 que desconozco. Tengo todo en la misma unidad de medida, puedo resolver. De nuevo, tengo mi fórmula. De nuevo aplico la regla de 3, este por este dividido este. Entonces, acuérdense, multiplico en cruz, por si de pronto nos ha costado dificultad en los anteriores, multiplico estos dos y divido entre el que me sobra, dejando al otro lado del igual el que me están preguntando. ¿Sí? Digamos que esa es como la estrategia así sencilla. Entonces, volumen 1 por presión 1 dividido entre volumen 2. Reemplazamos 500 por 760 dividido entre 380. Y eso nos da el resultado de 1000 torricelis. Entonces fíjese que, como les decía, la presión efectivamente aumenta, ¿cierto? Porque como necesito comprimir el gas, reducir su volumen, debo aumentar su presión en este proceso isotérmico. La temperatura no está cambiando. Ahora vamos a ir a mirar los siguientes, que son los procesos isocóricos, que se modelan por medio de la ley de Gay-Lussac. ¿Qué es un proceso isocórico? Un proceso isocórico es donde el volumen no se modifica, el volumen permanece constante. Y vamos a mirar cuál es la relación que hay entre la temperatura y la presión. Y resulta que esta sí es como el primer ejemplo, como el ejemplo de los isobáricos. La relación es indirectamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que entre más temperatura le ponga yo al gas, mayor presión va a ejercer, ¿sí? Va a intentar expandirse, pero como el volumen se mantiene constante, va a generar una mayor presión.
¿sí? Entonces ese es un proceso de tipo isocórico. Y la fórmula de nuevo es muy similar a la primera. Entonces presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. O sea, este es esencialmente lo que tenemos de la ley de Gay-Lussac en el marco de los procesos isocóricos. En los procesos isocóricos, repito, el volumen permanece constante y hay una relación directamente proporcional entre la temperatura y la presión, la cual también es lógica porque al aumentar la temperatura del gas, él intenta expandirse, pero como el volumen permanece constante, la presión aumenta. Ese es en esencia el asunto con los procesos de tipo isocórico. Entonces aquí, como les decía, es el volumen quien permanece constante. Bien, vamos a mirar un par de ejemplos otra vez. Entonces, dice, un gas recibe una presión de 3 atmósferas. Su temperatura es de 280 grados Kelvin y ocupa un volumen de 3.5 metros cúbicos. Si el volumen es constante y la temperatura aumenta a 310 grados Kelvin, ¿cuál es ahora la presión del gas? Entonces nos dicen, el volumen es constante. Nos están diciendo que el volumen es constante, o sea que es un proceso isocórico. Y nos están diciendo que aumentó la temperatura. Entonces, ¿qué debe suceder con el volumen? ¿Qué debe suceder con la presión? Pues que la presión también debe aumentar. Eso es lo que nos dice el sentido común y lo que sabemos que les acabé de decir sobre los procesos de tipo isocórico. Entonces miremos los datos a ver si la fórmula nos da la razón. Entonces la presión 1 es de 3 atmósferas, la temperatura 1 es de 280 grados Kelvin, la presión 2 que no la conozco, pero espero que sea mayor que la presión 1, y la temperatura 2. Vamos a mirar, tengo nuestra fórmula, de nuevo me interesa saber la presión 2, por ende la fórmula de despeje, el despeje me quedaría temperatura 2 por presión 1, multiplico estos dos y divido entre temperatura 1. ¿Listo? Reemplazo 310 por 3 dividido entre 280 y efectivamente me da 3.32 atmósferas. La presión aumentó porque la temperatura del gas aumentó. Entonces, de nuevo, nos da la razón la fórmula. Aquí tengo un pequeño resumen de lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos tres tipos de procesos. Sería muy bueno que le tomaran pantallazo a esta tabla, creo que les va a ayudar mucho en los ejercicios. Tenemos los tres procesos, el isobárico, el isotérmico y el isocórico. Entonces, fíjese que en el isobárico la presión es constante y la relación es directamente proporcional. En medida que la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y a medida que la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Es directamente proporcional. Entonces, si aumentamos la temperatura del gas, el gas se expande. Punto. ¿Sí? Vamos con el siguiente proceso, que es el isotérmico. La temperatura permanece constante. Y este también hace parte del sentido común, esta relación inversamente proporcional. A medida que la presión aumenta, el volumen disminuye. Y a medida que la presión disminuye, el volumen aumenta. Y finalmente los procesos de tipo isocórico. Como es el volumen quien permanece constante, la relación entre la temperatura y la presión de nuevo es directamente proporcional. ¿Qué significa? Que a medida que la temperatura aumenta, la presión aumenta. ¿Por qué? Porque el gas intenta expandirse. Y a medida que la temperatura disminuye, la presión disminuye. ¿Listo? Y estas son las tres fórmulas que tenemos y ya vimos cómo obtener uno de los valores, el que necesite, en cualquiera de ellas. Y finalmente vamos a ver qué sucede con un gas en el que tanto la presión como la temperatura permanecen constantes, pero se aumenta su volumen. O sea, si hay algún tipo de trabajo dentro del gas que hace que el volumen se incremente. Esta ley es la que vamos a llamar la ley de Avogadro. Esta ley involucra un proceso en química, un concepto que ustedes ven en química, que es el del concepto de mol. Y lo que significa esencialmente es que vamos a ver cómo se relaciona el aumento del volumen dentro del gas con la cantidad de moles presentes de dicho gas. Y la relación es simple. Entre mayor volumen hay en un gas, mayor cantidad de moles hay en él. O sea, la relación es directamente proporcional. Por eso tengo esta fórmula, donde la temperatura y la presión son constantes y se dan cuenta aquí desaparecen y queda simplemente volumen 1 sobre la cantidad de moles 1 es igual al volumen 2 sobre la cantidad de moles 2. Entonces, como les decía, a medida que aumenta el volumen del gas, aumentan las moles del gas. En general, ese es el asunto. Vamos a ver un ejemplo donde se puede aplicar esta ley. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el volumen en que ocupan 5 moles de oxígeno en condiciones normales? O sea, no hay un aumento de presión, no hay aumento de temperatura, simplemente se mira el volumen. El volumen 1 no lo conozco. La cantidad de moles 1 sería 5 moles.
el volumen 2 es de 22,4 litros. ¿Por qué? Porque un mol de oxígeno son 22,4 litros. ¿Listo? Y aplicamos nuestra fórmula. Entonces, como les decía, simplemente multiplicamos las dos magnitudes, volumen 2 por cantidad de moles 1, y dividimos en cantidad de moles 2, que es la otra que tenemos. Si se dan cuenta, 22,4 por 5 dividido 1, la cantidad de moles se cancela, o sea, la unidad de medida se cancela, y me da 22,4 por 5 dividido 1, y eso me da 112 litros. Es decir, que el volumen de 5 moles de oxígeno son de 112 litros. Y finalmente, y ya pues estos son los temas que trabajamos durante este cuarto trimestre. Esto, chicos, muchas gracias a todos, que tengan un feliz día.